Hola a todos, libretita Moleskine y empezamos con las consultas, con las últimas. Se me han acumulado un poco. Es que sabéis que esto lleva 5 o 6 horitas cada vídeo. Entre a lo tonto lo bailo y entre unas cosas y otras lo grabas, pero luego resulta que uno mete la pata hablando y aún así aprobé las oposiciones. Se me traba la lengua, digo a veces cosas que no tienen sentido y entonces me tengo que sentar con el ordenador a editar y al final un vídeo son 5 horitas. Y si luego encima le quieres poner subtítulos y ponerlos chulitos y tal y que cual, pues al final nada, son 5 horas. Entonces claro, hay un poco de trabajo en esto y vais haciendo preguntas, se me van acumulando, luego a veces tengo que pensar lo que voy a responder, evidentemente, y aún así me equivocaré, intento no hacerlo. Pero bueno, en definitiva, que se me han acumulado. Pregunta number 1, dice Anay que se le solapan, esto ya es interpretación mía, ¿vale? Básicamente lo que le ocurre es que tiene el segundo y el tercer ejercicio arrejuntados, y esto pasa a todos con relativa frecuencia en aquellas oposiciones en las que hay varios ejercicios consecutivos, ¿vale? Por ejemplo, le ocurre en jueces y fiscales que están más o menos distanciados en el tiempo, pero hay varias opos en las que efectivamente tú te encuentras con que tienes un segundo ejercicio y luego al poco tienes el tercero. Y dice, claro, te he leído lo de las fases, fase 1, fase 2, fase 3, te he leído ese porcentaje teórico ideal del 10, 80, 10%, y claro, ¿cómo hago yo? Hago el segundo ejercicio y me pongo otra vez en fase 1 para volver otra vez a retomar después de haber hecho el examen, sabiendo que tengo en 2 semanas otra vez otro examen. Pues no, en este caso yo creo que lo correcto es seguir manteniendo el nivel, el ritmo de la fase 3. ¿Por qué? Porque son 2 semanitas más. Otra cosa es que me dijese que tienes el examen en 4 o 5 meses, te diría no, porque en tanto tiempo no se puede mantener el nivel de estudio, el ritmo de intensidad de la fase 3. Eso es, aquí no hay prisioneros, aquí hay que darlo todo, aquí hay que ir a tumba abierta, cuesta abajo y sin frenos, y por tanto no te puedes permitir el lujo de estar dando tantas horas. Siempre digo, no hay número concreto de horas, lo máximo que te puedas permitir en este momento, no puedes estar haciéndolo durante mucho tiempo. Yo lo sé por experiencia propia, porque sí. Y esto, bueno, luego en otra pregunta que me han hecho hablaré del tema, que también tiene muchísima relación. Por tanto, si vas a tener el examen en 2 semanas, yo creo que te interesa seguir manteniendo la fase 3 a nivel de planificación, organización, y seguir dando lo máximo, y que se solapen, que haya una continuidad. Haces el examen, a lo mejor te tomas un día, 2 días libres, porque la paliza es tremenda, pero cuanto antes, otra vez seguimos en fase 3, ¿vale? Me pregunta otro opositor, me dice, Road to Hacienda, camino a Hacienda. ¿Cómo hacer? Ya dije que había una pregunta relacionada con la anterior y es esta. Esta es una pregunta que creo que es muy útil y además me veo reflejado en ella y veo reflejado a la forma en que yo preparo a mis opositores. Me dice, cuando ya uno es opositor avanzado, ¿qué hago? ¿El planning por horas o por temas? Y yo digo, mi respuesta es, ¿y por qué no ambas? Es que en definitiva en el plan, en el método que yo propongo, se simultanean ambos conceptos. Antes lo he dicho en la anterior consulta. Primero, hay fases, fase 1, fase 2, fase 3. Las fases implica dar un determinado rendimiento horario. Pero claro, cuando uno pasa de la fase 1 a la fase 2, incrementa el número de horas y al mismo tiempo pues incrementa el número de temas. Así que por lo tanto yo no creo que se pueda hacer una planificación que prescinda de lo uno o de lo otro. Es que yo creo que en función del momento de la oposición se estudian X horas y en función de eso es como se establece el número de temas. Evidentemente pasar de la fase 1 a la fase 2 implica dar más horas y eso implica, obviamente, meter más temas. Esto coincide generalmente, a su vez, con el tema del arrastre, con el hecho de que cada vez que se va a implementar una nueva vuelta, porque ya se empieza a arrastrar, evidentemente hay que subir, por lo general, también el número de horas que se estudia. Incluso la fase 2 no siempre es una fase en la que hay que estar rindiendo, por ejemplo, 7 horas, y es un mero ejemplo. Es que a lo mejor pasas de la fase 1, en la que estabas estudiando 6 horas, a la fase 2, en la que empiezas a estudiar 7 horas, pero es que a lo mejor esa velocidad de crucero de 7 horas también
a lo largo de los 8 meses, y es un mero ejemplo, de esta fase 2, la puedes subir a 8 horas. ¿Por qué? Porque todavía te ves con fuerza, te ves con reserva, te ves con ánimo. Es más, sabiendo que se acerca el examen, lo puedes hacer gradual y empezar a subir a 9 horas diarias cuando ya te acercas a la fase 3, pero todavía no estás en la fase 3. Date cuenta como incluso hasta la fase 2 no tiene por qué ser tan plana de siempre 6 horas. O 7, o las que sean, si es que son ejemplos, sino que puedes empezar dando 7, durante la fase 2 llegar a la fase intermedia, al punto intermedio de una mini fase y subir a 8, y luego la fase final, antes de subir el escalón final de la fase 3, dar a 9. Ahora sí, llega la fase 3 y puedes subir a 10, y luego gradualmente llegar a 11 o a 12. Más de 12 horas generalmente es complicado, ¿eh? Ahora bien, también respondiendo a Raúl Hacienda, ¿qué ocurre? Porque es que la verdad es que es difícil, bueno, estos son consejos y recomendaciones, pero no deja también de ser interesante la pregunta desde otra perspectiva. En el caso concreto mío, ¿sabéis yo lo que hacía? Llegaba un punto en que ya al final daba igual el número de temas, al final yo ya me marcaba un rendimiento por horas, pero esto lo hacía generalmente al final, ya en la fase 3, cerca al examen. Ahí ya yo ya no medía el número de temas. Ahí a lo mejor el preparador me mandaba 50, 60, 75 temas por semana, como hago yo con mis opositores. Algún opositor me llega a traer 100 temas. 100 temas, sí, 100 temas antes del examen. Incluso a veces pues son más. A veces incluso en una semana conseguimos dar una vuelta enterita al temario, ¿no? Para el caso de un opositor avanzado, etcétera. Y ahí ya no importa tanto los temas diarios como el hecho de decir, mira, ahora como estamos en la fase 3, como estamos en el momento ya que hay que darlo todo, ya intenta llegar diariamente a 12 horas. Yo les digo 12, 13, y sé que 13 es muy complicado. Hay quien dice alguna vez que ha hecho 14 horas, yo esto lo dudo. Yo nunca jamás llegué a hacer 14 horas diarias de estudio, ¿eh? Yo lo máximo que conseguí hacer, y no todos los días, eran 13. ¿Para qué nos vamos a engañar? No todos los días. La barrera de las 10 está bastante durísima. Conseguir hacer todos los días entre 10 y 11 horas en fase 3 es toda una proeza. Eso agota, eso es una exigencia mental y física impresionante. Por eso defiendo hacerlo por fases, porque no se puede estar haciendo eso permanentemente o te caes. Por eso defiendo hacerlo los 2 mesecillos, 3 como mucho previos al examen. Y ahí sí que, en mi caso, y yo le digo a mis opositores, es, mira, tú ya sabes qué temas te van a corresponder con el planning que te he hecho. Te pongo un planning para la semana que viene de a lo mejor 100 temas, ¿vale? Pero ya no te preocupes tanto, sino, por favor, intenta que cada día sea lo máximo, intenta llegar a 12 temas, a 12 horas, perdón, 12 horas. Entonces llega un punto muy al final, en estos casos en los que ahí para mí sí es más importante intentar cumplir un número horario que es excesivo, que es una barbaridad, yo lo admito, yo lo entiendo, pero es lo que hay que hacer para este tipo de posiciones. Digo, intenta llegar a este número de horas y no te preocupes tanto por el número de temas, porque generalmente cuando uno consigue llegar a ese número de horas, generalmente mete muchísimos temas. Y entonces ahí lo importante es ser inconformista con las horas y no tanto con los temas, porque por regla general, como dije, vas a meter muchísimos, una barbaridad de temas en 11 o en 12 horas. Estamos hablando de jueces fiscales, ¿eh? Yo siempre digo dar lo mejor de sí mismo. Entiendo que no en todos los casos, obviamente, por favor, esto hay que verlo con mesura, no en todos los casos va a ser necesario dar 12, 13 horas. Estamos hablando de unas oposiciones que, al igual que como registros, al igual que pasa con fiscales, pasa con LACs, pasa con notarías, pasa con inspectores de Hacienda, pasa con tantas y tantas otras, son de un nivel de exigencia tremendo. En otras, pues evidentemente esto no tendrá que ser así. Pero bueno, en este caso me preguntaban por una de las dificilillas. Sobre bloqueos en los exámenes. Ese miedo escénico a bloquearse, esta es la tercera consulta, anónimo. Ese bloqueo del examen es más frecuente de lo que parece, sobre todo en las oposiciones orales. Se puede trabajar como todo. Siempre digo que incluso los aspectos subjetivos, que creemos que no, como concentración, motivación, o incluso lo que es la confianza en sí mismo, todo se trabaja, aunque parece que no. Y por supuestísimo que se puede trabajar y desarrollar mucho la habilidad de la capacidad de memorizar, la capacidad de cantar y la capacidad de tener confianza delante del tribunal el día del examen también se trabaja, no creáis que no. De hecho, yo creo que la mayor parte de los trabajadores, preparadores trabajan con distintas fórmulas para conseguir esto. Hay distintas técnicas. Yo mismo, por ejemplo, cuando les pido a mis opositores que canten, intento ponerles siempre en un escenario semejante. Bueno, semejante no, porque es muy complicado conseguir esa misma situación tan tensa que es cantar ante el Tribunal Supremo. Pero yo con mi grupo de opositores, pues siempre intento que los cantes lleven aparejado un puntito de tensión.
A ver, me explico, no digáis que soy un sádico. Lo que yo quiero cuando me canta un opositor, cuando me viene a ver y a cantarme un tema, es que se sienta un pelín incómodo, pero no por hacerle sufrir, sino porque soy consciente de que el día que vaya a cantar ante el Tribunal Supremo va a estar infinitamente peor que conmigo. A mí me va a terminar conociendo al cabo de un tiempo y ya voy a dejar de suponerle una tensión. Y entonces voy intentando siempre superarme a mí mismo y hacer que cante de forma tal que esté incómodo. ¿Por qué? Yo quiero que defienda el tema con uñas y dientes y que sea capaz de cantar, me vea a ver como preparador, me vea hacer lo que me vea hacer. A lo mejor me está cantando el tema, yo soy el preparador y estoy meneando la cabeza y estoy haciendo gestos, intentando ponerle nervioso, pero porque sé que si es capaz de cantar con esos nervios va a ser capaz de cantar ante el Tribunal Supremo. Y mi labor, mi misión, mi obligación como preparador es conseguir que sea capaz de cantar ante el Tribunal Supremo. Y eso pasa por hacerlo previamente ante mí en circunstancias adversas. Por eso te he puesto un ejemplo. Hago otras muchas cosas, yo utilizo otra serie bueno, pues forma parte de mi forma de trabajarlo, ¿vale? Habrá otras que sean incluso mejores, ¿vale? Pero bueno, yo siempre intento que eso sea así. Intento luego hacer simulacros, intento que los simulacros también sean delante de otros compañeros míos, intento crear una situación que sea la que haga que el opositor se venga arriba y saque esa fortaleza y saque esas habilidades que le van a servir. En lo subjetivo, que le quiten ese miedo escénico que va a tener, porque si es capaz de cantar en esas condiciones adversas, lo va a hacer ante el Tribunal Supremo. Y esto, como digo, y ya para concluir con la consulta, creo que es susceptible de ser trabajado. Es más, no he conocido muchos opositores que hayan dejado las oposiciones por miedo escénico. Son otros factores los que llevan a dejar las oposiciones, como el hecho de no aguantar mentalmente, emocionalmente, todo el encierro, toda la paliza, todos esos años, en este caso de las oposiciones que hablo, que son tan duras. Es más, esa dificultad que la de ser o no ser capaz de cantar y de hacerlo en tiempo, que es otro tema, otra cuestión, la de cantar en los 12 minutos, es otro tema que sé que le preocupa mucho a los opositores y a mí, sinceramente, no me preocupa mucho, porque sé que eso con el tiempo se desarrolla, se puede conseguir, o sea que, sobre todo yo creo que el mensaje es positivo, porque es que trabajando se va a conseguir, o sea que no sea esto en un momento dado lo que te quite el sueño, ¿vale? Tú sigue preocupándote por trabajar, háblalo con el preparador y seguro que al final vais encontrando las fórmulas para conseguir que desaparezca este miedo escénico. Siguiente duda. Me preguntaba López Pastor, que por supuesto es un nick que oposita a una de las duras, una cosa que él estudia y dedica 8 horas al día. Y sobre esto he hecho un vídeo específico concreto porque creo que era una pregunta muy interesante. Aquí me voy a limitar a hacer referencia a ese vídeo y a decir que nuevamente ya sabéis que yo abogo por defender el estudio en fases, en dividirlo en 3 estadios o 3 momentos y dedicar mayor o menor intensidad en función de cada uno de ellos, que hay que hacerlo con una planificación temporal, que generalmente hay que distribuirla, como dije antes, esa pauta teórica ideal de 10, 80, 10% de tiempo que quede hasta el examen. Y ahí distribuir las fuerzas y el número de horas, planificarlo y estratificarlo en función de ese nivel de exigencia. No se puede estar siempre permanentemente estudiando lo máximo que uno sea capaz de estudiar. Ya sabéis que yo siempre defiendo la tesis más dura de todo esto, que a mí no me van los asuntos estos de los unicornios, ni los abanicos, ni los arcoíris de colores. Yo prefiero ser realista y que sepáis que esto es un proceso duro, pero que se puede superar, por otra parte. Y así como digo una cosa, y así como me gusta, porque creo que es lo que hay que hacer, creo que honestamente es la realidad de lo que hay aquí, transmitir la sensación de que esto hay que trabajarlo y esforzarse, también como contrapunto digo lo contrario, midiendo las fuerzas, siempre reservándose. No se puede estar haciendo siempre lo máximo, eso es una barbaridad, porque te caes, te rompes y no lo consigues. Hay que dosificarse, sí o sí. Este opositor decía que no descansaba. Hay que descansar. Yo también defiendo aquí pues otro mensaje que también puede ser considerado un poco más duro, árido. Descansar lo mínimo indispensable, pero descansar siempre sí. Hay quien dice un día a la semana. Bueno, no me parece mala pauta. Todo depende mucho de cómo sean tus cantes o cómo sean los días que vas a la academia. Porque, por ejemplo, en mi caso concreto, yo iba 2 días a la semana al preparador, iba a las 3 de la tarde, ya lo he contado muchas veces. Si luego cantaba y terminaba a las 4 de la tarde y me tomaba la tarde libre de 4 en adelante, eso ya era media jornada libre. Si luego a su vez volvía a cantar el viernes y me volvía a tomar la tarde enterita del viernes libre después de cantar, ya prácticamente sumando ambas medias jornadas había hecho una jornada completa, con lo cual yo entendía que a su vez volver a descansar otro día, sábado o domingo, eran a la postre descansar 2 días enteros o 2 jornadas completas. Entonces en ese caso pues no. Ahora bien, si cantas un día en semana, como ocurre como hago yo actualmente,
bueno, pues a lo mejor cantas a las 6 de la tarde, evidentemente el resto de la tarde te lo tomas libre y a lo mejor no parece muy descabellado que te tomes también otro día enterito libre, pero siempre en función de la fase de la oposición, porque cuando llega la fase 3, por ejemplo, pues creo que tampoco pasa absolutamente nada por reducir el descanso un poco, planificarlo y ahí sí ser un poco más cicatero, un poco más roñica, avaro, agarrado con el descanso. No digo que no descanses, ojo, pero a lo mejor en este caso, pues en lugar de descansar un día entero, a lo mejor hay que descansar media jornada y a la semana siguiente sí descansar una jornada completa, es decir, alternar media jornada con una jornada completa, siempre hay que descansar algo, ¿eh? Y por supuesto también soy defensor de descansar algo más, incluso 2-3 días cuando uno se cae y lo necesita, porque a veces que es imprescindible. Siguiente consulta. Me preguntaba Patrick Snow, y esta es una de las preguntas que realmente tiene, por no decir que no tiene respuesta. ¿Cómo hacer alguien que trabaja de lunes a viernes 8 horitas para que la energía fluya? Y me decía que no tenía hijos, afortunadamente, y de momento, porque hay gente, además, que Patrick Snow, como tú, trabaja de lunes a viernes y además tiene hijos, y además tiene cargas y obligaciones, tiene todo completo, hasta la hipoteca y los yogures. Hay que llenar la nevera de yogures. Yo he opositado en esas circunstancias. Y la verdad es que el mensaje no tiene una fácil respuesta. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que querría Patrick Snow, que es lo que hubiera querido yo cuando yo lo hice. Que alguien me diese una píldora mágica que me dijese, pues ahora no necesitas dormir. Con esta píldora mágica vas a ser capaz de estudiar en 2 horas lo que otra persona hace en 4 o en 5. Pero como sabes que eso no es así, el mensaje que yo te puedo dar es planificación y organización. Hay que ser rutinario en la rutina y hay que ser metódico en el método. Hay que intentar buscar los huecos, que es lo que yo hacía en definitiva. Y sobre todo, asumir que esto va mucho de sacrificio y sobre todo cuando tienes estas condiciones. Resulta que yo oposité y yo era opositor 2 y resulta que empecé opositando y que el sábado era el día que destinaba a la familia. ¿Vale? Pues el sábado era el día que aprovechaba para... Si trabajaba entre semana, y a mí me pasó, evidentemente, llegaba el fin de semana y el fin de semana era el campo abierto para estudiar. Sin embargo, claro, pues tenía un niño pequeño, tenía que hacer obligaciones familiares varias, y bueno, pues a veces me tocaba dosificarme, pues bueno, pues a lo mejor era el sábado, por ejemplo, el día que destinaba a estar con el peque, llevarlo al parque, salir con él donde fuese, pues lo típico que se hace, ¿no? Con vida familiar. Y me reservaba el domingo como día, negociado en casa, hablado, lo hacía saber a las personas que me quieren, oye, mira, el domingo, eso sí, tiene que ser un día en el que tengo que sacar 10 horas. ¿Son muchas 10 horas? Pues una barbaridad, claro que sí. Pero, ¿qué ocurre? Que si tienes que compatibilizar trabajo y oposición y durante la semana solo puedes estudiar 4 o 5 horitas, pues vas a tener que echar el resto el domingo. Te toca ese desequilibrio. Ya lo sé que es un desequilibrio. Lo ideal es estudiar siempre lo mismo. Lo ideal es poder permitirte todos los días estudiar 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Lo malo es cuando un día solo puedes hacer 4, 5, 4, 4, un día 3, un día ninguna, al día siguiente tienes que hacer 5 y vas arrastrando un déficit y parece que no llegas y que no cumples objetivos, pues entonces ¿qué ocurre? Que llega el domingo y ahí es donde hay que echar el resto. Evidentemente esto exige un plus, porque ahí la rutina se rompe un poco. Hay una cierta irregularidad. Yo creo que es muy bueno para el opositor tener regularidad. Por tanto, dentro de esa irregularidad intenta buscar regularidad. Y sobre todo esto, planifícatelo, organízatelo a nivel mental con las personas que puedan depender de ti, si tienes pareja, si tienes familia, si tienes obligaciones, si tienes quehaceres. Planifica, anticipa la faena que te corresponda realizar a nivel familiar, a nivel de compromisos, y háblalo con las personas que te quieren y que puedan depender de ti para hacerles saber, oye, pues mira, va a llegar un punto en que yo lamentablemente esto va en beneficio de la familia, esto es para todos, si queremos que nos vaya mejor en lo económico, vamos a tener que apretarnos todos el cinturón y decirle al papá de las criaturas, ya sé que tú, Patrick, no tienes hijos, pero decirle al papá de la criatura, oye, vas a tener que pasar tú la aspiradora, tío, o vas a tener que hacer tú las camas. Yo resulta que ahora no voy a poder. Hay que compartir las responsabilidades domésticas y no pasa nada si durante un tiempo eres tú solito el que las hace, eres tú el que te vas a la compra y eres tú el que te encarga del niño. Y soy consciente, lo admito, que esto es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. ¿Qué ocurre, Patrick? No, que la fórmula mágica que tú quisieras escuchar lamentablemente no existe y no te fíes de quien te la dé porque te está mintiendo. Tú sabes también como yo que esto va de renuncia, de sacrificio, de buscar los huecos, de establecer compromisos con aquellas personas que puedan interactuar contigo y que de ti dependan en esto y que no hay más.
para que la energía fluya. Sí que he dicho que es muy importante mantener una dieta equilibrada, un descanso más o menos homogéneo, un número de horas determinado, pero eso yo creo que tú lo sabes de sobra. Yo creo que si te estás preparando para agente forestal de la Comunidad Autónoma de Madrid, todo esto que yo te diga no va a tener ningún sentido. Sabes también como yo la importancia de la dieta, del ejercicio, lo sabes absolutamente también como yo. Eso sí, con supervisión médica farmacéutica, implementa suplementos de magnesio y vitaminas, con supervisión importantísima, repito, supervisión importantísima médica y farmacéutica. Cuando metas suplementos en la dieta, te van a venir muy bien en la fase 3, en la fase final, toma suplementos, porque al final es tal el nivel de exigencia que para que esa energía fluya a la que haces referencia, precisamente necesitamos ese empujoncillo extra. Me preguntaba, por otra parte, Oppo Influencer, saludos, hola Oppo Influencer, que ha leído el libro, pero que ya lleva una vuelta cuando lo ha leído. Que si puede hacer ahora el arrastre, pues por supuestísimo Oppo Influencer, es decir, no es exclusivo ni excluyente. El hecho de que ya lleves una o dos vueltas no es óbice, no es obstáculo para que puedas en un momento decir, pues venga, a partir de ahora metemos el arrastre. Obviamente hay que hacerlo a partir de un punto determinado que todo sea equilibrado y homogéneo. Yo me esperaría, por ejemplo, al llegar a otra media vuelta, o me esperaría al llegar a un cuarto de vuelta, o me esperaría al finalizar una vuelta. Es decir, hazlo un poco con visión, con inteligencia. Es decir, si vas por la, digamos, la 50ª parte del temario, a lo mejor con esos números que no van a ser tan redonditos no interesa ahora. Espérate a llegar a 3/4 partes, espérate a llegar al final de la próxima vuelta. Es decir, un punto redondito, un punto que sea equidistante, o si no es equidistante, que sea más o menos homogéneo, ¿vale? Porque así es mucho más fácil luego meter los bloques, ¿vale? Para que los números más o menos cuadren. Pero sí, no hay ningún obstáculo y yo te recomiendo porque... Ya que recomiendo fervientemente el arrastre, pues lo recomiendo incluso aun cuando previamente se han hecho las vueltas. ¿Por qué no? No hay ningún problema y creo que siempre va a ser positivo. Es que ya sabéis, yo es que lo defiendo. A capa y espada, el arrastre. Y por último, Anónimo. Desanimado por no haber aprobado el segundo examen, un práctico, y es su primer año y se ha llevado un batacazo. Bueno, Anónimo, es súper anónimo. Tampoco quiero hablar más sobre esto porque ahí... Resumiendo la duda, hablándolo muy rápido, esto es lo más normal y habitual que le va a pasar al opositor. Generalmente no se suele aprobar a la primera, aunque el otro día me mandaron un mensaje a alguien de instituciones penitenciarias que había aprobado a la primera. Eso es sumamente insólito, es muy raro. Me alegro por ese opositor, pero no es lo normal. Yo me pegué varios batacazos a lo largo de la oposición. Entonces lo normal es saber que bueno, pues se aprueba cuando se esté preparado y lo normal es estar preparado después de bastante tiempo. Obviamente los exámenes que se hacen antes de llegar a ese nivel óptimo de preparación pues suelen tener el resultado que suelen tener, pero eso no quiere decir que no convenga hacerlos, porque yo creo que aunque sea ir para obtener un resultado que no sea el de aprobar, siempre es positivo porque es experiencia adquirida. Por tanto, yo no me quedaría tanto con el hecho de haberme pegado un batacazo, sobre todo cuando no llevas mucho tiempo, sino hacer un ejercicio de introspección y pensar, bueno, pues es que me ha pasado lo normal, a ver, si lo más habitual es, pues eso, caerse la primera, levantarse y seguir peleando hasta conseguirlo. Preocupante es cuando uno lleva mucho tiempo, preocupante es cuando los resultados pasan a ser negativos, es decir, cuando uno va sacando menos resultado, cuando a lo mejor el corte cada vez se va quedando más lejos, cuando va teniendo menos aciertos, cuando a lo mejor en un examen oral uno cada vez canta menos temas y el tribunal le levanta antes. Eso es involución, pero mientras haya evolución, aunque no haya aprobado, teniendo en cuenta cómo son cada oposición, por supuesto, porque habrá oposiciones que sean de 2 años y otras que en cambio pueden ser 5 años, pues bueno, hay que entender que a lo mejor el batacazo, entre comillas, entra dentro de lo habitual, de lo normal, y es lo que cabe esperar y no hay que desanimarse. Aunque entiendo que de primeras, pues claro, evidentemente choca, llama la atención y lo que hay que hacer, bueno, pues es reponerse y volver a la carga, poco más. Y bueno, pues ahí están estas dudas y espero que os hayan sido útiles y ya sabéis que ahora es este el canal, o bien también pueden ser los directos de Instagram TV, la forma en la que responda a los mensajes, porque es que ya pasa a ser tal el flujo de consultas que me hacéis que lamentablemente no tengo tiempo de poder responderlas. Además, muchas tecleando me llevan una cantidad de horas que bueno, que llegó un punto en que el Instagram se estaba convirtiendo en una ocupación más. Era un mini job, me llevaba cerca de 3 horas diarias algunas veces. Venga, muchísimas gracias por vuestra atención, dadle fuerte.